Generador de oxígeno, por Jerónimo Cardona y Luisa Cáceres. Primero el aire, y yo. Así es, soy esa pequeña cosita que ves aquí mismo. Entramos por la boca y las fosas nasales. Bueno, una fosa de hecho, porque la otra está descansando. Oye, ¿estás comiendo algo? Asegúrate de no respirar mientras tragas esa pizza. Solo los bebés son capaces de comer e inhalar al mismo tiempo. Llegamos a la faringe, donde el aire y la comida se cruzan. Estamos en un túnel de 12,5 centímetros de largo y es una especie de centro de clasificación. Esta etapa es la epiglotis. Aquí nos despedimos de las cosas masticables. La epiglotis se asegura de que la comida vaya a donde pertenece, el esófago. Nosotros viajaremos a la laringe, que conduce a la tráquea, y luego a los bronquios. Cada uno en dirección a un pulmón. Veo que giramos a la izquierda. Prepárate para un viaje agitado. Oigan, ¿es eso una pared? ¡Vamos a estrellarnos! No te preocupes. Viajamos por uno de los numerosos bronquiolos, y tras un suave aterrizaje, terminamos en uno de los alvéolos del pulmón izquierdo. Se trata de un pequeño saco de aire. Hay millones de ellos en los pulmones. El aire llena el resto de los alvéolos y desde aquí, nuestro verdadero viaje comienza. Las moléculas de oxígeno se deslizan a través de las paredes de los alvéolos y entran al flujo sanguíneo. ¡Uhú! Somos bombeados a lo largo de la vena pulmonar directamente hacia la mitad izquierda del corazón. Esta sangre es rica en oxígeno y se dirigirá hacia la aorta, la arteria más grande de tu cuerpo. En su punto máximo, llega a los 2,5 centímetros de ancho. El torrente sanguíneo es muy poderoso aquí. Buen paseo. Muy bien, ya llegamos a las aguas más tranquilas de otras arterias. Me pregunto a dónde vamos. La aorta alimenta a las demás arterias y ellas atraviesan todo el cuerpo. Siento que nos movemos hacia arriba, así que debemos estar yendo hacia el cerebro. Sí, wow. ¿Tú también ves eso? Esas luces y los destellos de los que te hablé antes. Aquí están. Aparecen a lo largo de todo el recorrido por este órgano vital. A medida que lo alimentamos con oxígeno, ilumina nuestro camino. Estas son conexiones neuronales, señales que se envían a distintos órganos y partes del cuerpo. El cerebro controla todo el organismo y necesita mucho oxígeno para mantenerse saludable. Mientras avanzamos por la cabeza, las moléculas de oxígeno a nuestro alrededor se dispersan y son reemplazadas por CO2, el residuo de la respiración. Nuestro movimiento se vuelve cada vez más lento y los pasillos más estrechos. Estamos saliendo de las arterias y entrando a los capilares, los vasos sanguíneos más estrechos. Ellos se aseguran de que cada pequeño rincón de tu cerebro y tu cabeza reciban la energía que tanto necesitan. Y finalmente llegamos al final del camino. Ya no queda oxígeno en nuestro torrente, solo CO2. Lento pero seguro, damos la vuelta y nos preparamos para regresar al corazón. Pero, como sea, por fin ganamos un poco de velocidad e ingresamos a las venas, que transportan la sangre con CO2 de regreso al corazón. El flujo se vuelve más fuerte con cada segundo y agárrate de algo. Esa fue la última montaña rusa. Ahora ascendemos a ritmo constante. En unos momentos regresamos al corazón, esta vez a la mitad derecha. Somos bombeados desde la aurícula hacia el ventrículo derecho, donde esperamos que un latido tenga lugar. El ventrículo se contrae y nos traslada a la arteria pulmonar, que conduce de regreso a los pulmones. Viajamos cada vez más rápido por la autopista sanguínea y volvemos a perder velocidad. Y bien, hemos regresado a uno de los millones de alvéolos. Mira, hay oxígeno por ahí. Está metiéndose por una de las paredes, mientras que a nosotros nos expulsan con el resto del dióxido de carbono. Subimos por las branquias, reunimos el resto del gas de camino a la tráquea y... Esperen, ¿por qué vuelvo a bajar? ¿Qué está pasando? ¡Ay, no me digas que... El oxígeno es vital para el ser humano y la mayoría de los seres vivos, siendo uno de los elementos esenciales para realizar funciones vitales, ya sea mediante la respiración o la fotosíntesis. Además, el oxígeno forma parte de moléculas orgánicas que necesitamos consumir para obtener la energía necesaria y sobrevivir. Constituyendo alrededor del 21% del aire que respiramos, los pulmones toman el oxígeno del aire y lo transfieren al torrente sanguíneo, facilitando el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Este proceso es crucial, ya que todos los tejidos vivos requieren oxígeno para proporcionar energía al cuerpo. Sin suficiente oxígeno, las células funcionan mal y eventualmente mueren. El oxígeno es fundamental para salvar la vida de personas gravemente enfermas, representando una intervención muy eficaz para disminuir la mortalidad mundial.
Las directrices de la Organización Mundial de la Salud, OMS, subrayan la importancia de la oxigenoterapia y sus muchas indicaciones en diversos campos de la medicina, incluyendo neonatología, pediatría, obstetricia, medicina interna, medicina de urgencias, triaje, anestesia, cirugía, traumatología, servicios de supervivencia y preparación para pandemias. El tratamiento con oxígeno es esencial para atender una amplia variedad de padecimientos y enfermedades que afectan a personas de todas las edades, destacándose su papel indispensable en la medicina moderna y en la mejora de la calidad de vida de los pacientes. Las patologías que pueden llevar a usar un concentrador de oxígeno incluyen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC incluye bronquitis crónica y enfisema, y causa dificultad para respirar debido a obstrucción de las vías respiratorias. Fibrosis pulmonar, enfermedad que causa cicatrización del tejido pulmonar, lo que dificulta la respiración y la oxigenación adecuada de la sangre. Insuficiencia cardíaca congestiva, el corazón no puede bombear suficiente sangre, lo que puede llevar a bajos niveles de oxígeno en la sangre. Neumonía, infección que inflama los sacos de aire en uno o ambos pulmones, llenándolos de líquido o pus y dificultando la respiración. Asma grave, condición en la que las vías respiratorias se estrechan, hinchan y producen mucosidad extra, lo que puede dificultar la respiración. Apnea del sueño, trastorno del sueño en el que la respiración se detiene y comienza repetidamente, a menudo requiere oxígeno suplementario durante la noche. Cáncer de pulmón, puede causar dificultad para respirar y disminución de los niveles de oxígeno en la sangre. Enfermedad pulmonar intersticial, grupo de enfermedades que causan cicatrización progresiva del tejido pulmonar, lo que dificulta la capacidad pulmonar de oxigenar la sangre. COVID-19 grave, puede causar neumonía y síndrome de dificultad respiratoria aguda, SDRA, que requieren oxigenoterapia. Estas condiciones pueden reducir la capacidad de los pulmones para absorber oxígeno y liberar dióxido de carbono, haciendo necesario el uso de un concentrador de oxígeno para mantener niveles adecuados de oxígeno en la sangre. La función de los concentradores de oxígeno. El oxígeno es un medicamento esencial según la Organización Mundial de la Salud, pero su distribución en los países en desarrollo es limitada, lo que afecta a recién nacidos, niños y adultos gravemente enfermos. Las razones principales de este acceso escaso son el costo y la falta de infraestructura para mantener un suministro fiable. Incluso en lugares donde hay oxígeno, el acceso puede verse restringido por la falta de accesorios, suministro eléctrico inadecuado o escasez de personal calificado. Los concentradores de oxígeno han demostrado ser una estrategia viable y costo-eficaz para la oxigenoterapia, especialmente en lugares donde los cilindros de oxígeno y los sistemas de gases medicinales son inadecuados o inexistentes. Estos dispositivos, que pueden durar más de 5 años con mínimo mantenimiento, extraen aire del ambiente y expulsan oxígeno concentrado de manera continua. Investigaciones en países como Egipto, Gambia, Malawi, Nepal, Nigeria y Papúa Nueva Guinea han confirmado su eficacia para aumentar el acceso a la oxigenoterapia y mejorar la calidad de la atención sanitaria en entornos de bajos recursos. Las ventajas de los concentradores de oxígeno incluyen su gran fiabilidad y bajo costo en comparación con los cilindros de oxígeno y los sistemas de suministro por tuberías. Aunque requieren mantenimiento periódico y un suministro eléctrico fiable, estos desafíos pueden superarse con planificación y capacitación adecuadas. La hipoxemia y la necesidad de oxigenoterapia. El oxígeno es crucial para salvar vidas de personas gravemente enfermas y la oxigenoterapia es una intervención muy eficaz para reducir la mortalidad mundial. La OMS destaca la importancia de la oxigenoterapia en diversas áreas médicas. La hipoxemia, una saturación insuficiente de oxígeno en la sangre, es común en muchas situaciones clínicas y requiere oxigenoterapia para estabilizar al paciente. La monitorización adecuada y la capacitación del personal son esenciales. Los oxímetros de pulso, una tecnología de bajo costo, son la norma aceptada para detectar la hipoxemia y monitorizar la oxigenoterapia. El oxígeno es crucial en el tratamiento de la hipoxemia asociada con enfermedades graves, como la neumonía, que es la principal causa de muerte en niños menores de 5 años, causando 935.000 muertes en 2013.
La hipoxemia también agrava otras condiciones mortales como la asfixia durante el parto, bajo peso al nacer, meningitis, septicemia, asma aguda y paludismo. Aumentar el acceso al oxígeno suplementario puede mejorar la salud y la supervivencia, pero muchos niños en entornos de bajos recursos aún carecen de oxigenoterapia adecuada debido a la falta de oxígeno en consultorios de atención primaria, pequeños hospitales y hospitales de distrito. Para concluir esta breve introducción, procederemos a hablar en detalle sobre el equipo. Un concentrador de oxígeno es un dispositivo médico autónomo diseñado para concentrar oxígeno a partir del aire ambiente utilizando el proceso de absorción por presión oscilante. Este proceso produce oxígeno concentrado hasta un 95,5%. El aire atmosférico pasa por un filtro de partículas gruesas antes de ser comprimido y enfriado. Luego, se hace pasar a través de tamices moleculares que contienen zeolita, un mineral que absorbe preferentemente el gas nitrógeno a presiones elevadas. Cuando se despresuriza cada tamiz, se libera el nitrógeno y se acumula el oxígeno concentrado en un depósito. Desde allí, se puede administrar al paciente mediante un flujómetro, con un flujo específico. Los concentradores están diseñados para operar de manera continua, produciendo oxígeno las 24 horas del día, los 7 días de la semana y pueden mantenerse en funcionamiento durante 5 años o más. Se utilizan en establecimientos médicos de cualquier nivel para administrar oxigenoterapia, siempre que haya una fuente eléctrica confiable y se realice un mantenimiento periódico por parte del personal. Aunque operan sobre los mismos principios, las piezas de repuesto no son intercambiables entre diferentes modelos. Los modelos pueden diferir en la interfaz del usuario, indicadores, ajustes de alarmas y componentes de mantenimiento. Les presentamos nuestra línea de productos Cuidados en Casa. Un concentrador de oxígeno es un dispositivo que se utiliza para realizar terapia de oxigenación en un paciente. A diferencia de un tubo de oxígeno, este equipo puede trabajar de forma continua sin interrupciones. Es pequeño, muy silencioso y fácil de transportar. A diferencia de un tubo de oxígeno, este equipo puede trabajar de forma continua 24 horas del día sin necesidad de recarga. Los tubos de oxígeno grandes son muy pesados y los pequeños solo pueden usarse de 1 a 2 horas como máximo. Además, puede alcanzar un 95% de pureza en el oxígeno inhalado. El uso y mantenimiento es muy sencillo. Primero necesitará un humidificador de oxígeno y una bigotera o cánula nasal. Coloque bien el humidificador, ábralo y llene con agua destilada o de botella hasta la marca indicada. Conecte la cánula nasal en un extremo del humidificador y enrosque la manguera de salida de aire del concentrador. Enciende el concentrador y coloque la cánula a la nariz suavemente. Esta debe quedar bien ajustada al rostro y proceda con su tratamiento. Puede ajustar el flujo de aire según su necesidad y consejo de su médico hasta un máximo de 5 litros por minuto. A un costado podrá encontrar un contador de horas que le indicará el tiempo de uso. Para un buen funcionamiento, retire el filtro de aire de la parte posterior y límpielo de impurezas cada vez que sea necesario. El filtro interior solo debe ser removido y sustituido por el personal capacitado cada 6 meses. Entender cómo funcionan los concentradores de oxígeno es un proceso complicado, pero aquí te lo explicamos en 5 pasos. 1. Toma aire de la habitación. 2. Comprime el oxígeno. 3. Extrae nitrógeno del aire. 4. Ajusta la forma en que se entrega el aire. 5. Entrega el aire purificado. Un concentrador de oxígeno, fundamental para la terapia de oxígeno en entornos médicos o domiciliarios, consta de componentes clave para su funcionamiento. El compresor, junto con una serie de filtros, es fundamental en este proceso de purificación del aire. El compresor se encarga de comprimir el aire filtrado, proporcionando un flujo constante de oxígeno purificado. A través de los filtros, especialmente diseñados con zeolita, se separa el nitrógeno del oxígeno, asegurando una pureza adecuada. Usualmente, el concentrador de oxígeno incorpora 2 filtros. Tras la compresión inicial del aire, este se dirige al primer filtro, donde se produce la separación del oxígeno hacia el tanque de producto, mientras el nitrógeno se retiene en el filtro. Posteriormente, el aire comprimido pasa al segundo filtro,
con un ajuste en el flujo de gas. Durante este proceso, el compresor del primer filtro se desplaza hacia el exterior, permitiendo que el aire del tanque de producto regrese al filtro. La caída de presión en el primer filtro induce la liberación de nitrógeno por parte de la zeolita, debilitando el oxígeno y resultando en una mezcla de ambos gases liberada en la habitación como aire normal. Luego, el aire se comprime nuevamente y se dirige al segundo filtro, donde el oxígeno es separado y conducido hacia el tanque. Este ciclo se repite de manera continua, reiniciando con el primer filtro después de unos segundos. Además de los elementos mencionados, el concentrador de oxígeno también integra un sistema de enfriamiento para evitar el sobrecalentamiento y una cánula nasal para administrar el oxígeno purificado. La cánula nasal mejora la absorción del oxígeno por parte del usuario, garantizando una terapia efectiva y segura. A continuación, presentamos una tabla con los componentes prototípicos de un concentrador de oxígeno y sus funciones. Algunos de los componentes que tenemos, junto con sus funciones, son: caja, aloja los componentes internos. Filtro de partículas gruesas. Filtra las partículas gruesas, prolongando la duración del filtro de entrada del aire. Filtro de entrada del compresor. Filtra las partículas finas para proteger el compresor y las válvulas. Compresor. Aumenta la presión del aire y lo bombea al sistema. Ventilador. Hace circular el aire dentro del gabinete y enfría el compresor. Intercambiador de calor. Disipa el calor generado por la compresión de los gases. Circuito de control. Analiza el estado del sistema y controla las válvulas y el compresor. Conjunto de válvulas. Controla el flujo de gas a través del tamiz y el conducto de escape. Tamices. Separan los gases a la entrada y salida del aire. Silenciador del escape. Reduce el ruido del aire rico en N2 que se expulsa al ambiente. Tanque del producto. Acumula el gas para producir un flujo estable y continuo. Flujómetro. Controla la velocidad del flujo de salida. Filtro del producto. Elimina partículas de la corriente del producto. Humidificador. Humidifica el gas de salida antes de que sea inhalado. Monitor de oxígeno. Activa una alarma cuando la concentración de oxígeno desciende por debajo del nivel establecido. A continuación, vamos a hablar sobre los principales tipos de concentradores de oxígeno, los estacionarios y portátiles. ¿Cuáles son los concentradores de oxígeno estacionarios? La mayor parte de los equipos estacionarios pesan menos de 27 kilogramos y poseen ruedas, de manera que el usuario puede moverlos con facilidad. Son dispositivos autónomos que proporcionan una corriente económica y continua de oxígeno a razón de hasta 10 litros por minuto. Por medio del flujómetro integrado o de accesorios se pueden administrar flujos muy bajos, incluso de 0,1 litros por minuto. Casi todos los concentradores de oxígeno adecuados para establecimientos médicos pueden proporcionar hasta 5 litros por minuto y funcionan con corriente alterna, K. Consumen aproximadamente 280 a 600 watts, dependiendo del modelo. De ordinario, los fabricantes producen modelos separados de corriente alterna para 110 a 120 voltios, generalmente de 60 hercios, y para 220 a 240 voltios, generalmente de 50 hercios, para la tensión, voltaje y la frecuencia de la red eléctrica local. ¿Y entonces cuáles son los concentradores de oxígeno portátiles? En general, los concentradores de oxígeno portátiles tienen una capacidad de producción menor, 3 litros por minuto o menos, consumen menos energía que los modelos estacionarios, aproximadamente 40 a 130 watts, y son usados en forma individual como sistemas de oxígeno ambulatorios. Muchos llevan baterías que funcionan con corriente continua, CC. Debido a su limitada capacidad, no son apropiados para usarlos en varios pacientes. Además, muchos dispositivos portátiles están dotados de un mecanismo que solo permite administrar el oxígeno durante la inspiración. Este tipo de flujo, conocido como flujo intermitente o de dosis impulsada, conserva oxígeno y energía eléctrica de la batería. Cabe señalar que algunos bebés y niños pequeños no generan suficiente presión negativa durante la inspiración para desencadenar el flujo de oxígeno. A pesar de todo, algunos concentradores portátiles pueden administrar flujo continuo o intermitente. Y como todo equipo tiene especificaciones técnicas, consideraciones, normas de seguridad y autorizaciones reglamentarias.
En lo que sigue se definen los requisitos de los concentradores de oxígeno estacionarios apropiados para el tratamiento de la hipoxemia en los países en desarrollo. Cabe señalar que estas especificaciones tienen que usarse junto con la norma vigente sobre los concentradores de oxígeno. A menos que se indique otra cosa, las especificaciones suponen una presión estándar en seco, STDP. La STPD se define como 101,3 kPa a una temperatura de operación de 20 grados centígrados en seco. Inicialmente tenemos concentración de oxígeno, se conoce también como pureza del oxígeno. Un concentrador deberá ser capaz de suministrar un flujo continuo de oxígeno a una concentración mayor del 82%. Esta concentración mínima de oxígeno deberá mantenerse incluso a la tasa de flujo máxima establecida, en condiciones de 40 grados centígrados, con un 95% de humedad relativa y una presión atmosférica equivalente a una altitud de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Luego, control del flujo. El concentrador de oxígeno deberá estar equipado, al menos, con un flujómetro integrado con control de la tasa de flujo. Si el dispositivo tiene varios flujómetros, cada uno debe contar con su propio control de la tasa de flujo. Para uso pediátrico, el flujómetro deberá ser capaz de suministrar una tasa de flujo mínima de al menos 0,5 litros por minuto. La tasa de flujo máximo debería depender de las necesidades de oxígeno. El flujómetro deberá proporcionar un control continuo de la tasa de flujo, con marcas que vayan desde 0 litros por minuto hasta la tasa de flujo máximo establecida, a intervalos mínimos de 0,5 litros por minuto. Además, el concentrador de oxígeno deberá ser capaz de generar, como mínimo, 55 kilopascales con todos los flujos, hasta la tasa de flujo máximo establecida. Indicadores y alarmas. El concentrador de oxígeno deberá incorporar alarmas para alertar al usuario de fallas tales como 1. Concentración baja de oxígeno, 82%. 2. Interrupción del flujo, presión alta o baja, batería baja. 3. Corte de luz. 4. Temperatura elevada. El concentrador de oxígeno deberá incorporar un cronómetro que registre las horas acumuladas de operación. Salidas. El concentrador deberá tener por lo menos una toma o salida de oxígeno que pueda acoplarse directamente a la tubería para administrar el gas. Caja. El concentrador de oxígeno debe tener filtros de partículas gruesas para evitar la entrada de polvo y suciedad. Todos los filtros extraíbles deben ser lavables según las instrucciones de uso. Además, la caja debe contar con ruedas para facilitar su transporte entre habitaciones. El nivel de ruido del concentrador en funcionamiento no debe superar los 50 dBA. Corriente eléctrica. El concentrador de oxígeno deberá tener una eficiencia de fuente de alimentación de menor o igual a 70 watts por litro por minuto. Documentación. Tal como manual del usuario que sea apropiado. Adicional a todo lo anterior tenemos consideraciones determinadas por el contexto. 1. Flujo de salida máximo. 2. Concentración de oxígeno de salida a grandes altitudes. 3. Humidificación. 4. Oxígeno mezclado con otros gases. Y por último tenemos las normas de seguridad y autorizaciones reglamentarias. Los concentradores de oxígeno son dispositivos médicos y muchos países tienen normas especiales sobre su importación y distribución. Esas normas establecen unos requisitos mínimos de seguridad, desempeño y calidad para una amplia gama de productos. Los concentradores de oxígeno que cumplen las especificaciones mínimas de calidad y seguridad tienen que cumplir las normas ISO correspondientes. Ahora bien, tenemos los accesorios y equipos conexos. Podemos empezar por la importancia de la oximetría de pulso. La hipoxemia se puede detectar mediante la monitorización de la saturación de oxígeno del paciente con un oxímetro de pulso. Dicha monitorización es importante para determinar si el tratamiento con este gas es eficaz y para evitar excederse. Accesorios para suministrar el oxígeno al paciente. Para suministrar al paciente el oxígeno del concentrador se necesitan adaptadores para la salida del aparato y tuberías, así como puntas o catéteres nasales reemplazables. Material fungible para el paciente. El oxígeno a concentraciones terapéuticas se suministra al paciente por la tubería y un dispositivo de respiración como las puntas nasales, los catéteres nasales o la mascarilla de oxígeno. Equipo de apoyo durante un corte de luz.
Generalmente hay dos opciones. 1. Cilindros de oxígeno. Si todas las fuentes de alimentación eléctrica fallan o si el concentrador está en reparación, un cilindro de oxígeno de respaldo es esencial para mantener la continuidad de la oxigenoterapia. 2. Suministros eléctricos y acondicionamiento. La operación efectiva de los concentradores de oxígeno depende de una fuente de energía eléctrica constante y segura. Para proteger los dispositivos de posibles fluctuaciones de tensión, se recomienda el uso de estabilizadores y protectores contra sobretensiones. Ante la eventualidad de cortes de energía, es esencial contar con sistemas de respaldo como UPS o bancos de baterías, adaptados al consumo y duración esperada de los cortes. Algunos concentradores de oxígeno pueden usarse para aplicaciones médicas distintas de la oxigenoterapia. Algunas son posibles mediante elementos integrados al dispositivo, pero otras requieren equipo adicional. Se deberían seguir las directrices clínicas y recomendaciones técnicas del caso, si las hubiere. Por ejemplo, tenemos las siguientes aplicaciones. Anestesia. Los concentradores de oxígeno son compatibles con ciertos aparatos de anestesia y se han utilizado en dos sistemas para administrar gases anestésicos y vapores al paciente: arrastre de gases y flujo continuo. Burbuja de PAP. Nebulizadores. Para los nebulizadores de chorro, se puede emplear un concentrador de oxígeno que tenga una función integrada de nebulizador o que sea capaz de proporcionar una presión de salida elevada de oxígeno. Algunos concentradores incluso ofrecen una salida adicional para suministrar aire a presión al nebulizador, lo que disminuye la necesidad de equipos adicionales y de infraestructura para proporcionar aire comprimido. Como todo equipo médico existen los peligros y precauciones. Los fabricantes tienen que cumplir las normas internacionales de seguridad que exigen la colocación de salvaguardas mecánicas y advertencias para abordar los riesgos de incendio. Las siguientes precauciones con respecto a la seguridad y las precauciones frente al riesgo de incendio deben ser abordadas durante la instalación y la capacitación del personal clínico y técnico. 1. Reemplazar de inmediato los cables o enchufes eléctricos dañados. 2. Utilizar conectores cortafuegos. 3. Apagar el concentrador cuando no esté en uso. 4. Evitar dejar las puntas o catéteres nasales en contacto con sábanas o mantas cuando no se utilicen. 5. Mantener objetos que puedan producir chispas, como cigarrillos, velas o aparatos eléctricos, alejados del concentrador. 6. No usar aceite, grasa ni productos a base de petróleo cerca del concentrador. 7. Colocar el concentrador sobre una superficie plana. Antes de la instalación hay que leer y entender los manuales de operación y otros documentos proporcionados por el fabricante. A continuación se presenta una lista parcial de los procedimientos clave en la instalación del concentrador. Registrar y comunicar cualquier daño en el concentrador. Evitar colocar el aparato en espacios estrechos para permitir la circulación de aire. No exponer el concentrador directamente al sol. Situar el aparato lejos de fuentes de calor o inflamables. Registrar el tiempo de funcionamiento del concentrador. Verificar la compatibilidad de la clavija con el tomacorriente. Confirmar la concentración de oxígeno y el correcto funcionamiento de las alarmas. Capacitación, manipulación y uso. Un gran recambio de personal y la falta de capacitación pueden impedir que los concentradores reciban el mantenimiento preventivo necesario para funcionar correctamente. El personal clínico, incluidas enfermeras y médicos, debe recibir instrucción y capacitación. 1. Identificar qué pacientes requieren oxigenoterapia y cuándo. 2. Administrar la cantidad adecuada de oxígeno según las pautas clínicas. 3. Decidir si el dispositivo será utilizado por uno o varios pacientes. 4. Realizar el mantenimiento diario del equipo. 5. Verificar el flujo de oxígeno a través de las puntas nasales con la prueba del burbujeo. La capacitación de los técnicos e ingenieros que brindan el servicio y mantenimiento regulares debe incluir: 1. Identificar y describir cada componente y su función en el dispositivo. 2. Realizar mantenimiento y verificaciones regulares del equipo. 4. Monitorear regularmente la concentración de oxígeno y la presión de salida. 5. Verificar el rendimiento del equipo y solucionar cualquier falla. 6. Realizar reparaciones y gestionar las piezas de repuesto según sea necesario. La prueba del burbujeo es un método sencillo para comprobar rápidamente si hay una gran fuga de oxígeno en las conexiones que van al paciente.
Todos los usuarios de concentradores de oxígeno deberían aprender a realizar esta prueba. La prueba se realiza sumergiendo el extremo distal de las puntas o catéteres nasales en un recipiente con agua limpia. Si el gas está fluyendo por las puntas o catéteres, aparecerán burbujas en el agua. Si no aparecen, hay que revisar todas las conexiones del oxígeno. Primero que nada vamos a encender el dispositivo. Vas a ver 3 luces, las primeras 2 luces indican la alarma, la tercera es indicación que el dispositivo está funcionando correctamente. En el evento de que no haya ninguna energía hacia su dispositivo, va a alarmar y no va a haber ninguna luces. Cuando lo veas así, tienes que apagarlo para que paren las alarmas. Vas a revisar si fue que hubo un corte de energía en el área o si fue un corte de energía en su casa nada más. En ese evento quieres verificar la caja de circuito, y si hay un evento en el área y anticipa estar sin energía por varias horas, vas a tener que trasladarse. El próximo problema sería la tubería. Le voy a enseñar las alarmas que van a salir aquí cuando haya un tubo torcido, porque el tubo de 50 pies se puede encajar debajo de los muebles, o aquí mismo cuando se está moviendo para todos lados también se puede torcer. Aquí podemos ver que esta es una de las alarmas donde hay interrupción en el flujo de oxígeno. Cuando usted pueda verificar el tubo que esté torcido en algún lado, lo puedes cambiar y le puedes poner un tubo nuevo. Le vamos a poner un tubo nuevo que no esté torcido en ningún lado, y esa alarma después de unos segundos va a parar. Y ya el condensador va funcionando nuevamente como debe de ser. El próximo problema a veces es con la botella de humidificación. Hay muchos pacientes que tienen un frasco de humidificador porque tienen mucha sequedad dentro de sus nasales. Con este humidificador tienen el mínimo y el máximo, le ponen agua destilada y tiene un tubito en la parte de abajo, y en esa parte de abajo es el burbujador. Ahí, cuando tenemos el frasco lleno de agua, lo ponemos. En este modelo es en la parte de atrás. Hay una correa de velcro que le ponemos así, y la botella de humidificador tiene su propio conectador. Vamos a ponerlo aquí y le damos vuelta hasta que se conecte correctamente. El otro lado del tubo lo ponemos a donde está el tubo largo que usted usa. Lo ponemos aquí en el corte de oxígeno, y el tubo largo lo vamos a conectar en la tapa del humidificador. Si todo está bien conectado, le voy a enseñar con la canula. Si usted no está sintiendo flujo de oxígeno o tiene dudas, podemos coger un vasito de agua y le ponemos la cánula ahí dentro. Aquí puede ver que tiene las burbujas y es indicación que tiene flujo de oxígeno. Si lo hace y no tiene ninguna burbujas, quiere decir que hay alguna interrupción en el cable, en la botella. Quiere verificar la tapa de la botella y todas las conexiones que estén bien. La limpieza, descontaminación y mantenimiento. Los procedimientos de limpieza y descontaminación deberían efectuarse respetando las recomendaciones del fabricante y las prácticas clínicas corrientes. Para mantener el desempeño óptimo a lo largo del tiempo, es necesario el mantenimiento periódico por el personal clínico y el técnico.
Además, al menos una vez al año, en condiciones ideales, cada 3 a 4 meses, el mantenimiento debe ser efectuado y documentado por un técnico calificado. La frecuencia de las verificaciones de mantenimiento varía según el modelo, el uso y el entorno. Aquí presentamos una guía ilustrativa de localización y corrección de fallas para los ingenieros de hospital y los técnicos de servicio. Ahora bien, vamos a mostrar las partes del equipo. 1. Interruptor de encendido. 2. Monitor que indica la condición del estado de presión del sistema. 3. Instrucciones de operación. Etiqueta de advertencias de funcionamiento. 4. Disyuntor. Unidades seleccionadas. Restablece la unidad después de un corte de energía eléctrica, taje o sobrecarga. 5. Perilla del medidor de flujo. 6. Medidor de corriente. 7. Humidificador, opcional. 8. Cable de alimentación. 9. Cobertura. 10. Filtro de aire, evita que la suciedad, el polvo y las pelusas entren en su unidad. 11. Etiqueta de especificaciones. 12. El ducto de escape. Hay varias marcas reconocidas en el mercado de concentradores de oxígeno, cada una con su propio enfoque y tecnología distintiva. Marcas como Osito, Reliver, Longfian, Uniprodo, Care, Enegen, Rife y Sismed son ampliamente conocidas por su calidad y fiabilidad en la industria de la salud. Estas marcas ofrecen una variedad de modelos que van desde concentradores portátiles hasta unidades estacionarias, cubriendo las necesidades de una amplia gama de usuarios. Con una sólida reputación y años de experiencia en el mercado, estas marcas continúan siendo líderes en el suministro de equipos de oxígeno para pacientes en todo el mundo. Para concluir, presentaremos un breve video que ilustra cómo el generador de oxígeno puede marcar la diferencia en la vida de las personas, ofreciendo ayuda invaluable. 5 años han tardado en completar el Camino de Santiago 15 pacientes franceses con patología respiratoria invalidante. El objetivo se ha cumplido, reforzar su autonomía y mejorar su calidad de vida. Je m'appelle Albert Polch, j'ai 71 ans. Et il y a 7 ans, on m'a diagnostiqué la BPCO y un emphysème. Él lleva oxígeno ahora 24 horas al día y cuéntanos, ¿cuánto oxígeno necesitas en reposo? Au repos, 2-3 litres. ¿Y cuando caminas? Quand je marche, ça peut aller jusqu'à 15 litres quand ça monte. Para solucionar este problema lleva 2 equipos portátiles. Uno lo lleva él a unos 6 litros y lleva otro, que la persona que le va acompañando, con otros 6 u 8 litros, para que él pueda caminar. 2 enfermeros han vigilado el cumplimiento del plan de cuidados establecido dentro del equipo sanitario, que completaban 2 neumólogos, un fisioterapeuta, una nutricionista y un psicólogo. Coincidiendo con el año SEPAR de las terapias respiratorias domiciliarias y el paciente crónico, este reto de superación ha sido posible gracias al empleo de dispositivos de oxigenoterapia de deambulación aportados por Vitalaire y Gasmedi. El papel de la enfermería en esta aventura se ha centrado en conseguir que los pacientes aprendan a entender su cuerpo, a alimentarse mejor, a descansar y ganar independencia. Soñar con el Camino de Santiago les ha hecho ganar confianza para vivir más y mejor. Y con eso hemos llegado al final. Muchas gracias por ver. Buen día, tomen agüita.